Guatemala, un país sin ley. ¿Y qué dicen? El cambio está en uno mismo. ¿En serio? Guatemala terminó el año 2022 con unos 3.000 homicidios según registros de la Policía Nacional Civil, lo cual nos da una tasa alrededor de 17 homicidios por cada 100.000 habitantes según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas INE, revisadas en el 2019. Esta es la tasa que suele utilizarse a nivel internacional, pero también se puede calcular otra más alta, con las 4.274 necropsias posiblemente relacionadas con hechos criminales, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. ¿Qué no Guatemala era el país de la eterna primavera, de la felicidad y un lugar turístico hermoso para visitar? Sin importar cuál cifra tomemos, Guatemala sigue siendo un país violento según estándares internacionales, porque tenemos una tasa superior a los 17 homicidios por 100.000. Y seguiríamos ubicados en el top 10 de los países violentos de Latinoamérica y el Caribe, pero aún más importante, no importa qué fuente tomamos, ambas señalan el aumento durante 2 años consecutivos. Sin embargo, la estabilidad económica de Guatemala no se ha traducido en una sólida reducción de la pobreza. Las tasas de pobreza y desigualdad del país se encuentran entre las más altas, con una numerosa población desatendida, mayoritariamente rural e indígena, y empleada en el sector informal. Se estima que en el 2023 un 55.2% de la población vive en pobreza y que el tamaño de la economía informal de Guatemala representa un 49%. La falta de empleo en Guatemala explica las altas tasas de migración y la importante dependencia de la economía en los hogares de las remesas. En 2021 los emigrantes enviaron remesas por un equivalente al 17.7%. Y los bloqueos actuales no hacen más que hacer cada día una brecha más grande de desigualdad, porque actualmente vivimos un 99% de índice de impunidad y corrupción. Y todo esto no es una cifra inventada, todo lo puedes ver en Google para saber que es real. Solo 1 de cada 1.000 delitos se procesan penalmente. Las estadísticas no mienten, porque tenemos explotación infantil que nadie quiere ver, que tenemos un 20% de analfabetismo mientras el gobierno no le importa invertir en educación, y el acceso a la alimentación está muy lejos de ser algo universal. Se privatiza la luz, mientras socializamos la deuda externa, mientras los políticos pueden comprar mansiones, el pueblo muere de hambre, ganando el salario mínimo, mientras la canasta básica aumenta su valor cada día más, y un personaje del actual gobierno tiene 3.000 millones de euros en su cuenta, del cual la ley no hará nada, porque Guatemala tiene los peores índices en Latinoamérica de aplicación de justicia, tanto civil como penal, y decimos: pobres los de Venezuela, nos burlamos y le tenemos miedo de convertirnos en ello, y no nos damos cuenta que le estamos pisando los talones. Argumentar que para que cambie Guatemala basta con tener un cambio personal es como decir que basta con tener un buen presidente para que termine la corrupción. El cambio está en uno mismo. Ríanse de esta frase, pero no es estúpida o cómica, solo está mal aplicada. Ser un buen ciudadano no es ser parte del cambio, al contrario, si no lo eres, eres parte del problema. Se sienten víctimas del gobierno, pero nadie pone de su parte. Se saltan el semáforo, todos mandan al carajo la cultura vial y mueren personas por eso, pero nadie pone de su parte. Vale madres un horario, llegan tarde a todos lados, dan mordida a los policías, se roban entre todos, se roban la luz, el cable, el agua, no les gusta pagar bien en los mercados, regatean por todo. Compran cosas robadas porque salen a un buen precio, da vuelta a un camión, roban todos los productos. Te cobran por las plazas o te dan plazas fantasma y ponen a personas ineptas en los lugares principales como el MP o el gobierno. Son clasistas, racistas, machistas, homofóbicos, tiran basura por todos lados y además de eso maltratan animales y piensan que sin corrupción no avanzas. Y se burlan de la frase: el cambio está en uno mismo.
Hacer caso al semáforo, no tirar basura y ser responsable no sirven para cambiar el país. Sirven para tener un país en lo mínimo aceptable y estamos muy por debajo. Tenemos que dejar de culpar al gobierno por todo sin dejar de aceptar que sí son gran parte del problema. Ver memes en Facebook o pasar en TikTok no es informarse. Entiendan, votar no es lo único que puede hacer por el país, es lo mínimo, pero el trabajo como ciudadano no termina cuando acaban las elecciones. Pasar mentando madres o criticar a esa Consuelo Porras no es participar en la democracia. ¿Saben ustedes quiénes son sus diputados, cómo contactarlos o hablar con el alcalde electo? Y hacen algo para que un cambio verdadero ocurra. No puedes esperar que el gobierno cambie algo si no actuamos como pueblo unido para comunicarle lo que hace falta. Veo que muchos se enojan de las manifestaciones, pero no saben que eso cambia un país y no luchan, pero sí quieren disfrutar de los beneficios. Tenemos que entender que manifestarse no es sinónimo de desorden público, va más allá. No se trata de cambiar de dueño, sino de dejar de ser perros y seguir detrás de las migajas que votan estos políticos. Tenemos que tener voluntad y disciplina, que las cosas no cambian de la noche a la mañana y tenemos que educarnos para hacer preguntas en lugar de solo aceptar respuestas. Honestamente da impotencia tener que trabajar más porque históricamente nos están desangrando unos pocos. Pero si no quieres aceptar que para salir del lodo tienes que ensuciarte y empujar, solo son personas que se quejan detrás de un teléfono en la comodidad y confort de su casa. El cambio está en uno mismo. Solo si quieres dejar de hacer lo mínimo. Deja de hacer tu papel de víctima y empieza el cambio.